Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado a Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional. Ayer no lo pudimos tener, está hoy con nosotros, le vamos a dar la bienvenida. Pero antes yo quiero hacer mi breve comentario que no pude hacer ayer. Tiene que ver con la movilización del día de mañana. Mañana 19 de abril, una fecha muy importante en la historia de nuestro país. Esa debería ser una fecha para que los venezolanos podamos salir a la calle a manifestar nuestro punto de vista sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de restricción, más allá de las que impliquen las naturales normas de convivencia en una democracia. No debe ser un día para la confrontación entre hermanos, no debe ser un día para la violencia, no debe ser un día para que contemos en pérdidas de vida o en situaciones lamentables el saldo de lo que pueda pasar en esta jornada, que tendría que ser una jornada absolutamente democrática, donde cada quien pues vaya a la manifestación que más le parezca y donde exista igualdad de condiciones para todos los venezolanos en cuanto al ejercicio del derecho a la protesta o a la manifestación consagrado en la Constitución de 1999. Las palabras jamás pueden ser sustituidas en una democracia por las armas o por la violencia. Esto tiene que ser un principio fundamental bajo cualquier gobierno, bajo cualquier circunstancia. Las ideas pueden debatirse, las ideas no se pueden imponer, las ideas tienen que ser resultado de la reflexión personal y, por supuesto, las decisiones tienen que nacer de los consensos en la sociedad. La Constitución venezolana establece todos los mecanismos para que los problemas de nuestro país se resuelvan. En estos días, bueno, hay mucha estigmatización de la posibilidad de que en Venezuela se abra un proceso de diálogo. Yo he estado planteando esto junto a otros venezolanos y ha sido también una línea de Globovisión durante mucho tiempo, la necesidad del diálogo, pero más que del diálogo también de una negociación política, no un diálogo cazabobos, sino un diálogo para resolver los problemas reales del país. Yo prefiero un diálogo con todos los defectos que pueda tener que una matazón, lo voy a decir de esta manera, claramente. Yo no ando buscando votos, no ando en campaña para nada, es mi opinión personal. Y sé que hay muchos factores que pretenden buscar hacer cacerías de brujas con todo aquel que esté trabajando a lo mejor en un espacio de negociación política. ¿Qué queremos? ¿Solucionar a nuestros problemas por la vía de la fuerza? ¿No es mejor una solución por las vías que plantea la Constitución, dentro del marco de lo que plantea la Constitución? Yo sigo apostando a eso, con todo y el costo que eso implique para muchas posturas hoy en día, vamos a decir, radicalizadas o animosas, producto de las circunstancias tan lamentables que vivimos en Venezuela. Yo creo en que el diálogo tiene que ser ese espacio, pero tiene que ser un diálogo con respeto, no un diálogo para ganar tiempo, ni un diálogo para burlarse del otro. Creo que eso es necesario plantearlo con toda la firmeza. Pero a lo mejor en este momento no hay condiciones. Pero también creo que muchas sociedades han experimentado situaciones similares e incluso peores a las nuestras y terminan las partes sentándose en la mesa cuando las circunstancias obligan a ello. A lo mejor las circunstancias nos van a llevar a que en algún momento pues vayamos a un proceso en el cual tengamos que hacer, por supuesto, apoyados con acompañamiento internacional, pero es una responsabilidad de los venezolanos resolver nuestros problemas nosotros, principalmente. Somos los principales responsables de resolver ese problema, en el marco de la Constitución, en el marco del respeto al otro, en el marco del respeto a los derechos, sin abusos, sin violaciones de los derechos humanos, sin uso de la violencia como mecanismo de lucha política, sin atropellos, sin intolerancia. Creo que es lo que nos sale en esta hora para reivindicar ese momento, ese 19 de abril de 1810, que significó la manifestación de un pueblo, bueno, que lo hizo de manera firme, de manera pacífica, pero firme en demanda de la independencia. Que esa fecha, 19 de abril, no sea sustituida por una fecha con un recuerdo lamentable de dolor y muerte en Venezuela, es lo que yo deseo, de verdad que sí, y lo digo desde el corazón. Ese es mi comentario de hoy. Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estábamos supuestos a hacer el programa ayer, pero la cadena lo impidió, pero también, bueno, en horas a un evento muy importante para Venezuela, que es esta invitación que se ha hecho el pueblo a sí mismo, en una fecha que también donde se celebra el 19 de abril es quizás la primera presencia del pueblo venezolano decidiendo su destino, que es el 19 de abril de 1810. De manera que estamos en un momento donde la energía histórica está presente para todos los venezolanos, claro que sí. Mañana, ¿qué se espera de mañana, Julio? Mira, yo creo ¿qué se puede esperar de mañana? Mañana no va a ser una marcha normal como cualquier marcha, sino que es una marcha de otra Venezuela, de otro país.
uno cometería un error si uno pensara que Venezuela es un problema de que hay dos bandos disputándose algo. Eso no es verdad. Eso fue verdad en un momento dado, había como dos equipos, Caracas, Magallanes, peleando por ver quién era el campeón. Eso en Venezuela ya pasó. En Venezuela ya no se trata de una marcha gobierno-oposición. La gran diferencia de la marcha de mañana con todas las marchas que se han hecho es que yo podría decirlo, lo decía Enrique Capriles en estos días, me lo decía la frase de él, mañana es la marcha de todos. Es decir, mañana no es la marcha de la unidad o de la oposición o de los que están en contra del gobierno. Mañana es la marcha de todos. La marcha de todos es la marcha donde están los taxistas, los maestros, los estudiantes universitarios, los diputados, los desempleados, los que han perdido víctimas de la violencia de algún familiar. Es decir, mañana es la marcha de todo un país que quiere un cambio y que quiere un cambio democrático. Aquí nadie está llamando a la violencia. Nosotros queremos marchar precisamente por la paz. La paz es lo que estamos buscando todos. ¿Cuál es el camino de la paz? Está allí, en las peticiones que hemos hecho y que las conoce el mundo entero. Tener unas elecciones limpias, libres, tener una asamblea que sea respetada, tener una Venezuela donde la Constitución sea quien gobierna el país, tener la libertad de los presos políticos, que no haya inhabilitados en Venezuela. De manera que las peticiones están claras. Tener un país democrático, moderno, pujante, que eche para adelante, donde todo el mundo quepa, donde todo el mundo opine, donde todo el mundo sea respetado, donde los derechos humanos sean el gran norte de nuestra sociedad y de nuestra cultura como venezolanos. De verdad que esos son los valores que nos llaman mañana a marchar. Marchamos por la paz. Quien está violentando a Venezuela es el gobierno, un gobierno que cierra la oportunidad del voto, un gobierno que desconoce la Asamblea Nacional, un gobierno que va en contra de los periodistas y de los medios. Es un gobierno que está violentando la realidad. Un gobierno que llama a repartir armas a los milicianos, es un gobierno que está violentando la realidad. Un gobierno que tiene grupos paramilitares, es un gobierno que está violentando la realidad. La paz somos nosotros, el pueblo venezolano. Vi el manifiesto, Julio, de 11 países, refiriéndose precisamente a estos temas, ¿no? Y también un portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pronunciándose sobre este asunto de repartir armas, etcétera, ¿no? Y en el comunicado de estos 11 países donde reclaman el derecho a la manifestación, también se le hace un llamado a la oposición, bueno, se hace un llamado al gobierno a respetar esos derechos, a respetar los derechos humanos, pero también se hace un llamado a la oposición a asumir de manera responsable la convocatoria de esa movilización de mañana. Por parte de la oposición, ¿qué se está haciendo para que ese ejercicio del derecho a la manifestación no derive en situaciones que puedan generar confrontación? Bueno, por ejemplo? al final, te repito, quienes estamos llamando a marchar en paz y por la paz somos nosotros. Nosotros estamos haciendo ese llamado precisamente porque queremos una Venezuela de paz y en paz. Una Venezuela donde el voto sea la manera como el pueblo se expresa y que no sea la violencia y que no sea, como decía Hannah Arendt, el silencio de la violencia, sino que se exprese con la palabra, con el voto, con el debate, con la democracia. Todos los líderes y todos los dirigentes hemos hecho llamados a que la marcha es en paz. Hemos llamado a condenar los destrozos que puedan haberse dado. Pero repito, el origen de la violencia es un gobierno que impide que el país se exprese. A una persona tú le tapas los ojos, los oídos, la boca, lo asfixias, esa persona reacciona. Esa persona hoy es el pueblo venezolano. El gobierno quiere taparle los ojos, taparle la boca, taparle los oídos, que no respire, que no hable. El pueblo venezolano no se va a dejar someter. El pueblo venezolano reacciona. Quien está generando la violencia es quien quiere secuestrar la conciencia del pueblo venezolano. Nuestro llamado es a la paz. Fíjate que la gran preocupación que hay a nivel del mundo entero en ese comunicado de los 11 países es que el gobierno, que es el principal responsable de lo que significa el mantenimiento del orden público, no está cumpliendo con las leyes de la Constitución. Los efectivos de la Guardia Armada, de la Fuerza Armada, tienen que saber que la Constitución, que tú fuiste uno de los redactores en la parte de derechos humanos, prohíbe el uso de gases tóxicos contra las manifestaciones. Eso está prohibido en la Constitución. Eso es un crimen de derechos humanos. Y el hecho de repartir armas es otro mensaje que le quiero enviar a la Fuerza Armada. La Fuerza Armada tiene que entender, y hoy dimos un mensaje muy claro en nombre de todos los diputados de la Asamblea Nacional, el arma que se reparte hoy y que mata a un ciudadano, mañana mata a un policía y pasado mañana mata a un efectivo de la Fuerza Armada. Esas armas van al mercado negro, a la violencia. Eso que ha dicho el presidente de repartir armas a los milicianos
es una locura. Eso significa las palabras de un derrotado, pero la Fuerza Armada tiene que saber que el monopolio de las armas tiene que estar en la Fuerza Armada Nacional por la tradición del país y de lo que significa la institución de la Fuerza Armada. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso, continuaremos conversando con el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges. Nuestra etiqueta para el día de hoy, Julio Borges a la 1. Bueno, y continuamos con Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional. Julio, hoy ustedes en la Asamblea Nacional tomaron un conjunto de decisiones, pero también escucharon al padre de los morochos Sánchez, que sí, fueron privados de libertad sí, el día de ayer y que creo que iban a ser trasladados a Tocorón, ¿no? Sí. No, es un caso lamentable, Emir. Gracias por preguntarlo desde el punto de vista humano. Los morochos Sánchez, como ya el país los conoce, son unos activistas de Primero Justicia, unos muchachos jóvenes, tienen 22 años, son estudiantes de Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela y son del equipo de Caracas, trabajan de la mano de Tomás Guanipa y de un momento a otro se los llevaron presos, no se sabía dónde estaban, desaparecieron. Inmediatamente nosotros pusimos la denuncia en la Fiscalía y la fiscal de turno aceptó nuestra denuncia de desaparición forzosa. Ya en ese momento sospechábamos que era algo hecho para montar esta olla que se ha montado. Horas después se le empezó a hacer presión a Tarek William Saab para que él como defensor del pueblo empezara a averiguar sobre el caso de estos muchachos desaparecidos. Se trata de hacer una audiencia y en esa audiencia se tiene el primer contacto con ellos y ahí es donde ellos cuentan que en el SEBIN fueron torturados. ¿En qué consistió la tortura? Que como bien la conoces tú, está en la Constitución, tú fuiste redactor de la parte de Derechos Humanos, ojo, con Tarek William Saab, claro. porque en esa época Primero Justicia, que era una ONG, teníamos una alianza de ONG y llevamos la parte de Derechos Humanos que hoy... A la comisión, él era el presidente y yo era vicepresidente. Que ustedes pusieron en la comisión, pero toda esa parte de Derechos Humanos nació de la sociedad civil y de lo que ustedes estaban encargados como Derechos Humanos. Bueno, la tortura no es solamente el trato cruel y inhumano físico que ellos sufrieron porque estuvieron amarrados casi 48 horas de las manos a un tubo, sino que también les pusieron bolsas en la cabeza, los amenazaron con que iban a matar a su familia, a su novia, a sus hermanos. Esa presión llevaba, esto es contado por ellos, a que ellos hicieran una confesión en la cual implicaban, imagínense ustedes, a José Guerra, que el país lo conoce, a Tomás Guanipa y a María Albert Barrios, 3 diputados de Caracas de Primera Justicia, como los terroristas de lo que está sucediendo en Venezuela. Yo quiero recordar al gobierno una cosa, en Venezuela no es, como dice el gobierno ahorita por el Canal 8, que se quiere dar un golpe de Estado. En Venezuela el gobierno dio un golpe de Estado. Y toda la reacción mundial y de calle que hay ahora es porque el gobierno dio un golpe de Estado. Entonces, eso es importante que no nos olvidemos que es al revés. El país se está defendiendo de un gobierno que se salió de la Constitución. Y en este caso, los dos hermanos Sánchez fueron, en este caso, torturados. Nosotros ayer, y esta es una noticia que estoy dando aquí importante, logramos que el caso de tortura de ellos fuera aceptado en La Haya, porque si hay algo que se persigue internacionalmente, Vladimir, y tú lo sabes, es la tortura. La tortura internacionalmente, para que ustedes sepan, es más perseguido por la justicia internacional que incluso hasta los crímenes de genocidio y de asesinatos en masa. La tortura es la madre de los delitos contra los derechos humanos y ya este caso fue aceptado en La Haya para sumarse a los otros casos de tortura en Venezuela. Ha habido una reacción inmediata y para mí es una vergüenza como venezolano que estemos hablando de torturas en Venezuela por razones políticas o no, que suceden todos los días por lo que significa el tema de la violación de derechos humanos. Y de nuevo quiero enviar un mensaje a quienes son funcionarios del SEBIN, que sepan que las violaciones de derechos humanos no prescriben, que son perseguibles en todas partes del mundo y que el hecho de que ustedes estén supuestamente recibiendo órdenes no los exime de la responsabilidad penal por cosas tan grotescas como las que se hicieron contra los hermanos Sánchez. Hoy fue el papá, habló en la plenaria y terminó con una frase, Vladimir, el señor llorando como estábamos todos, diciendo que al ver a sus hijos torturados y en esa situación, sus hijos le dijeron, papá, las lágrimas nuestras de hoy van a ser la sonrisa de mañana. Y yo creo que eso expresa la Venezuela que tenemos hoy. La Venezuela que hoy llora es una Venezuela que quiere reír y que va a reír mañana. Hay un tema importante en este caso, Vladimir, que quiero también ponerlo y lo agradezco, que es que
la fiscal del Ministerio Público, ese famoso video que el gobierno tiene dando vueltas hasta en cadena nacional, lo desestimó como prueba. No existe, porque fue algo hecho bajo fabricación, bajo coerción, y que además que fue mostrado de la manera que fue mostrado. Entonces no es cierto lo que dijo el presidente, que la fiscal estaba en cuenta de este procedimiento. Si uno ve la actuación del Ministerio Público en el juicio, el video con el cual Maduro dijo que parecía el director del SEBIN, en este caso, el video judicialmente no existe, por su origen y por cómo fue tratado. Y eso es algo que nosotros tenemos que reconocer, porque ese es el país que yo quiero. Yo quiero un país donde la justicia sea quien gobierne. Yo quiero una Venezuela donde los derechos humanos sean quien gobierne. Cuando nosotros hablamos de primero justicia, no es otra cosa que el sueño de un país donde todos tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades, y no es que hay una justicia para unos y para otros no, o la justicia partidizada a un color político. De manera que es un tema fundamental, y creo que lo que habla es que en este momento hay funcionarios que afortunadamente, y es algo que nosotros invitamos a todos los venezolanos que sean así, civiles o no, militares o no, a que este es el momento de la conciencia. La conciencia está por encima de la militancia, la conciencia está por encima de la orden, la conciencia es ser fiel a los valores de la Constitución, a la Constitución y a la dignidad humana como lucha más enaltecedora que podemos tener los venezolanos hoy. Y eso habla del país que queremos todos, un país donde quien gobierne sea la Constitución, la ley y sobre todo los derechos humanos. La dirigencia opositora, Julio, tiene control absoluto de lo que ocurre en estas manifestaciones. Tiene control, por ejemplo, de la ruta, de los objetivos planteados. ¿Se le puede ir de las manos esto a la dirigencia opositora? ¿Cómo hacen ustedes para bueno, yo creo que la gente asumir la conducción de un movimiento? La gente se comporta como ciudadano. Yo repito, la violencia nace de un gobierno que trata de impedir que el pueblo se exprese. El pueblo se expresa de muchas maneras. Una de ellas es marchando. Las marchas, Chávez cuando era presidente lo decía. El único permiso que se necesita por una marcha, decía Chávez, es la Constitución. Ahí está. Hoy este gobierno le niega a la gente el derecho a marchar. El uso de gases tóxicos contra las marchas. El negar una marcha que estaba ya planeada hace años, entonces el gobierno monta una marcha encima tratando de meter miedo. Le tengo una noticia al gobierno, el país perdió el miedo. Venezuela perdió el miedo. Andrés Ortega dice por aquí, Dios quiera que mañana no haya violencia para que después no tengan que salir diciendo que ellos no fueron. Es que al final, te pongo un ejemplo, ¿cómo se llama este señor? Andrés Ortega. Andrés Ortega. Señor Ortega, fíjese lo siguiente. En Semana Santa hubo 2 marchas simultáneas. Una que salió de Petare, yo estaba en esa, lloviendo. Allí hubo miles de personas y llegamos hasta el límite que se estableció, que es el municipio Sucre. Ahí la gente no tiró ni un papel al piso. Y otra que salió del oeste, que estaba Tomás encabezando, y se atravesó 12 kilómetros del oeste de la ciudad, y ahí no pasó nada. ¿Por qué? Porque no había intervención del gobierno, sino puro ciudadano marchando por su constitución. Si el gobierno permitiera que aquí nosotros salgamos en paz a marchar, aquí no habría violencia. La violencia la genera el gobierno. Un tuit que tenemos por aquí, vamos a verlo, para ir a la pausa. Buenas tardes, pregúntale a Julio Borges qué viene después de la marcha de mañana. R. Aguiar, lo vamos a responder al regreso. Seguro. Después de la pausa. Ya venimos con Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional. Bueno, continuamos con Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, diputado de Primero Justicia, coordinador de esta organización. Tiene tu cinta amarilla ahí. Sí, aquí está. Bueno, tenemos un tuit pendiente. Sí, ¿Qué viene Aguiar después de la marcha de mañana? Pregunta R. Aguiar. Mira, la marcha de mañana es una demostración de la voluntad y de la determinación del pueblo venezolano. ¿Qué busca esa marcha? Mostrar, como decía antes, en esa frase que dice Enrique Capriles, que mañana es la marcha de todos, que no es la marcha de la unidad, que no es la marcha de la oposición, es la marcha de todos los venezolanos que quieren constitución, es la marcha de todos los venezolanos que quieren democracia, es la marcha de todos los venezolanos que quieren voto, es la marcha de los venezolanos que quieren derechos humanos, es la marcha de esa mayoría, diríamos, unánime que quiere un país distinto. Ahora, ¿qué hace esa marcha? Esa marcha lo que busca es remover la conciencia de quienes tienen el soporte de un gobierno que ya perdió la legitimidad, la autoridad, el liderazgo, la gobernabilidad,
para que nosotros entonces podamos lograr en Venezuela lo que el mundo entero está pidiendo. Por el mes en que estamos, Julio, por el mes en el cual estamos, el mes Sí. de abril, ronda el fantasma del 11 de abril. ¿Puede repetirse una cosa como esta? Mira, yo creo que lejos de eso, las demandas son muy claras. Cuando sucedieron los eventos de abril, hay un video que el gobierno siempre pone de nosotros de Primero Justicia, donde nosotros dijimos una cosa en aquella época que era absolutamente válida, que era, vayamos a unas elecciones generales y renunciemos todos al cargo. Eso lo dijimos antes del 11 de abril. Era válido y sigue siendo válido. En aquella época nadie llamaba elecciones como lo hicimos nosotros en aquella oportunidad y como lo hacemos ahora. La gran diferencia es que ahorita hay unanimidad mundial de que no la crisis, el caos venezolano solamente puede tener una solución si vamos a un proceso limpio, general, con condiciones, con observación internacional, sin presos políticos, sin inhabilitados, para que el país sea el que tome la decisión. Un gobierno que ha venido impidiendo las elecciones, que impide que la Asamblea funcione, que impide que los medios cumplan su función también social, que quiere reprimir con la violencia, es un gobierno que ya perdió la capacidad de gobernar. Fíjate, pero hay factores en la oposición que hasta dicen que no quieren elecciones, que lo que quieren es que el presidente Maduro se vaya. O sea, que nada de diálogo, nada de negociar elecciones. O sea, hay un, sobre todo en las redes, pues uno ve que hay un movimiento en torno a esa política. Eso ¿no? es totalmente comprensible, porque en la medida en que la gente siente que el gobierno está cerrado a todo, la gente obviamente se radicaliza más. Bueno, eso es comprensible, pero hay una constitución también, que tiene unas pautas. Por supuesto, pero quien ha violado la Constitución ha sido el gobierno. Y en la medida en que el gobierno es el que viola la Constitución, en la medida en que el gobierno se burla de los venezolanos violando la Constitución, en la medida en que el gobierno está fuera de la Constitución, la gente lo que está es radicalizándose para que se cumpla la Constitución. Es decir, hay algo que no podemos perder de vista. Bueno, hay una constitución y de lo que se trata es de que se cumpla, ¿no? La marcha de mañana... Las elecciones están en la constitución. Obviamente, la marcha de mañana es para que en Venezuela gobierne la Constitución. No un Maduro que dijo en cadena hace 2 días que él tenía superpoderes para gobernar. Yo no sé dónde lo sacó. Que por cierto, Julio, es bueno hacer una precisión porque mucha gente me cuestiona cuando yo hablo de diálogo. Y resulta que las elecciones, las que están previstas en la Constitución, pero las elecciones son una forma de diálogo. O sea, Claro, una expresión del diálogo social. El pueblo vota y habla a través del voto. Eso es así. Es una de las maneras que tiene de hablar. 20 millones de venezolanos expresándose a través del voto es el mejor diálogo que puede tener el país, el voto. Porque ahí hablan todo. Hablan incluso los militares que pueden votar. Hablan los jóvenes, hablan los viejos, hablan los de la provincia, hablan los del gobierno, pero hablamos todo. Fíjate, Julio, hay un país que piensa distinto a ti, que es el país chavista. Yo no sé qué porcentaje representa, hoy no sé qué porcentaje pueda tener en unas elecciones. Tuvo una representación parlamentaria en las últimas elecciones que ganó la oposición, pero en todo caso es un país que existe, que está ahí, que no puede ser ignorado. Esta mañana el alcalde del municipio Guaycaipuro, Francisco Garcés, Sí. que por cierto era nuestro invitado para hoy, pero resulta que como ayer hubo cadena, pues tuvimos que correr la agenda, y por eso estás tú hoy aquí con nosotros. Él decía que él no puede creer en una oposición, no puedo creer en una oposición que destruyó mi municipio, o que quería destruir mi municipio. Me gustaría... ¿Diego Garcés? Sí. Bueno, yo creo que una cosa buena en ese sentido es que si viene Garcés, se le permite a Enrique expresar como gobernador lo que pasó en Guaycaipuro. Enrique ha venido sistemáticamente denunciando, Enrique Capriles, que quien promovió los destrozos del municipio fue el propio gobierno. Y lo voy a poner con una muestra que Enrique me la explicó ayer. Garcés llama a una rueda de prensa diciendo, convocamos a rueda de prensa para hablar de los destrozos que hizo la ultraderecha en el municipio de Guaycaipuro, y todavía no habían sucedido. Es decir, Hermes el Iluminado sabía que iban a haber unos destrozos y él ya convocó antes de los destrozos una rueda de prensa para denunciar a la oposición. Que explique eso. Entonces, lo que yo creo es que el gobierno... Por cierto que la policía de Miranda practicó unas detenciones de bueno, jóvenes. es otro punto importante. Tan la violencia del gobierno que la policía de Miranda aprendió a 6 personas que querían meterse en la casa del gobernador por la fuerza y de noche, estaban armados. Bueno, esas personas hoy están en libertad. Es decir, los 2 estudiantes, los morochos, están libres, simplemente con pruebas fabricadas, con tortura,
con todo un montaje que se ha hecho, pero quienes fueron sorprendidos infraganti con armas metiéndose en la casa del gobernador de un estado están libres. Esa no es la justicia de los venezolanos. Tú me decías el pueblo chavista. Una cosa que te quiero contar, pues de verdad que es una casualidad. Cuando salía de la asamblea para acá, una persona en la calle sabía que venía y me paró y me dijo, señor Borges, háblele al pueblo chavista también. Me dijo ahorita, ¿verdad? Me parece que son coincidencias de Dios. Háblele al pueblo chavista. Porque el pueblo chavista lo único que está esperando es que ustedes lo inviten al país que ustedes quieren. El llamado es bueno. Al final nosotros lo que queremos es que se cumpla la Constitución, que nosotros en un momento dado luchamos, adversamos, pero reconocemos como la Constitución y que estoy seguro que el pueblo chavista también quiere que en Venezuela gobierne no Maduro, sino la Constitución. Hoy gobierna Maduro fuera de la Constitución. Hoy a todos los venezolanos nos une que queremos que nos gobierne la Constitución, el voto, la libertad de expresión y los derechos humanos. Tenemos un mensaje de tweet, vamos a leerlo y para responder a la pausa. Por favor, que Julio Borges hable sobre sus supuestas comunicaciones con el gobierno, Simón Criollo. Vamos a hablar de eso al regreso, Julio. Seguro, mucho gusto. Tienen ese San Benito puesto. Vamos a la Seguro. pausa, ya venimos. Claro que sí. Bueno, continuamos acá en Vladimir Laguna con el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Aquí se me estaba disparando el teléfono. Bueno, Julio, fíjate tú, han surgido muchos comentarios en torno a unas supuestas reuniones de factores de la oposición con el gobierno. La periodista, la colega Nitu Pérez Osuna, a través de las redes sociales ha reiterado que gracias a su planteamiento se ha abortado este tipo de reuniones, que ustedes tienen una negociación a espaldas del gobierno, etcétera. Por cierto, en una oportunidad, ella misma corrió la versión de que mi nombre se estaba manejando como parte de la coordinación de la MUD y cosas de esas, por lo cual factores que atienden este tipo de versiones basadas en meras especulaciones terminan a uno, digamos, estigmatizándolo también y arrojándole estiércol gratuitamente. Claro. Pero tú has vivido en carne propia esto, ¿no? Este tipo de cosas que forman parte de mi modo de ver, pues, de una manera de hacer política. Lo digo, esto es una opinión personal, no compromete a nadie, pero quiero que tú aclares estas cosas y también veamos hasta qué punto, si hay una reunión gobierno-oposición, eso es pecado realmente. Bueno, o sea, es pecado que un dirigente de la oposición pueda tener una conversación con alguien del gobierno para tratar de buscar soluciones a los problemas del país. Bueno, fíjate, yo creo que eso tiene varios ángulos, ¿no? Uno que es que el propio gobierno, para tratar de dividir, que es su gran tarea, el gobierno se ocupa de dos cosas todos los días, desmoralizar y dividir. Entonces, tú recordarás, la gente recordará que antes de yo asumir la presidencia de la Asamblea, Maduro decía hasta por cadena, ya Julio Borges me dijo que iban a acatar todas las sentencias del tribunal, ya me dieron la seguridad de que en las conversaciones, que todo está listo. Al final era absolutamente todo mentira y la gente ha visto la actuación que hemos tenido de no caer tampoco en la cizaña de dividir. Y eso es importante que la gente sepa, porque a veces hay gente que le da más credibilidad a los comentarios del gobierno, de Mario Silva, de Diosdado, de Maduro, que de lo que significa la propia actuación y la realidad que tenemos frente al país. En las recientes horas surgió algo parecido, que si había una negociación en República Dominicana, que se estaban vendiendo por las elecciones y toda esa cosa, hasta decían que estábamos allá. Obviamente es falso, pero se hace mucho daño con eso. Yo creo que a veces cuando yo veo que en el programa de Diosdado repiten los comentarios de personas y hasta ponen videos de personas que se creen los radicales de la oposición, ahí yo digo, ahí le están haciendo el juego perfecto al propio Diosdado y al gobierno. El país conoce lo que es la posición nuestra, la sufrimos. Cuando nosotros nos estaban acusando de que si había negociaciones en la MUD... Bueno, los extremos se tocan y a veces se hablan. Absolutamente. Cuando estaban acusándonos de que había una negociación ahorita en Semana Santa, en ese mismo instante estaba yo denunciando la tortura de los hermanos Sánchez, con los papás, con la mamá, habiendo estado en los tribunales, habiendo estado en la fiscalía. Entonces, yo lo que creo es que este momento es un momento más bien para entender la gravedad del problema venezolano. Ojalá, la otra pregunta que tú haces, ojalá el gobierno tuviera la sensatez, desde cualquier escenario, la Asamblea Nacional, por ejemplo, de ir a la Asamblea, los diputados del gobierno, a plantear a esta Venezuela de hoy, que es como una especie de choque de trenes que ellos quieren plantear, que más bien acepten la realidad,
que el gobierno acepte de una vez por todas la realidad. Y aceptar la realidad es aceptar que ya ellos no tienen ni liderazgo ni capacidad de gobernar este caos, sino de profundizar el caos, y que tenemos que ir a un proceso de transición democrática en Venezuela a través del voto y unas elecciones. Ojalá el gobierno lo comprendiera. El gobierno, cada momento que se cierra más, como decíamos antes, está haciendo más bien que la gente se radicalice más a que no acepte nada. Y ahí el gobierno tiene que entender que el mundo entero está pendiente de lo que está sucediendo en Venezuela, y son ellos los que están destruyendo su propio futuro político o su propia capacidad para ellos mismos ayudar a construir una solución democrática en el país. Esa es la realidad de hoy. Ahora fíjate, todo deriva hacia las fórmulas que están en la Constitución. Lógicamente. Y para que esto se concrete, tiene que haber alguna forma de conversación, de diálogo. Yo creo que eso tiene que ser así. O sea, aquí convocar unas elecciones sin diálogo previo, sin una conversación previa, yo no lo veo fácil, ¿no? Sí, pero fíjate tú en esto, Vladimir. El gobierno ha tenido muchas oportunidades de poder darle al país una solución a este caos que estamos viviendo, a este caos de hambre, de violencia, de golpe de Estado. Y el gobierno lo que ha hecho es burlarse, no solamente del pueblo venezolano, no solamente de los dirigentes de la unidad, hasta del Papa se han burlado. Si nosotros retomamos la carta del cardenal Parolín, que es el canciller del Papa, de diciembre del año pasado, ahí está todo. ¿Qué decía el Papa? El gobierno venezolano se comprometió a un nuevo CNE, a unas elecciones con un cronograma electoral entero, a un mecanismo para liberar a los presos políticos, a un respeto a la Constitución y a la Asamblea Nacional. ¿Se cumplió algo de eso? Nada. Entonces, ¿qué siente el país que nos está viendo? Que el gobierno no tiene palabra, que no tiene credibilidad, que no le interesa, sino, como dijiste tú al principio, el diálogo cazabobo, no el diálogo real, que debería ser el diálogo de 20 millones de personas votando, que es el único diálogo que va a recomponer este rompecabezas que tenemos en Venezuela hoy, y que es el motivo de lucha para que la gente salga mañana a marchar. Que por cierto, chicos, antes de irnos a la pausa, decir que muchas de las personas que estigmatizan incluso hasta el llamado a elecciones, algunas son hasta precandidatas o precandidatos, ¿no? Y eso, bueno, a mí me parece bien. Bueno, a veces se trata de hacer política de la antipolítica, pero yo lo que creo es en la política en la calle, con la gente, con el sufrimiento de la gente, traduciendo el corazón de la gente y construyendo siempre soluciones. Un tuit para irnos a la pausa, Julio. ¿Qué pasaría si en la marcha del nuevo ejército de Maduro se oponen con nuestra protesta pacífica? ¿Quién garantiza la seguridad? Egner Eliezer. Lo vamos a responder al regreso. Seguro. Ya venimos con Julio Borges. Bueno, continuamos con el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué pasaría si en la marcha del nuevo ejército de Maduro se oponen con nuestra protesta pacífica? ¿Quién garantiza la seguridad? Egner Eliezer. Y por aquí me dice también Julio, recuerda, Vladimir, que las milicias no están contempladas en la Constitución, dice Miguel Castillo, pero por aquí me dicen también que creen que las milicias deben... El ciudadano Jaime, fíjate lo que dice, la milicia bolivariana fue creada como parte de la defensa de la soberanía de Venezuela y salir a defender esa soberanía con palos de escoba. Fíjate, hay un tema muy importante. Y esta mañana mandamos un mensaje a la Fuerza Armada Nacional con todos los diputados de la Asamblea Nacional acompañándonos. Ese mensaje, ¿qué habla? Habla de que la Fuerza Armada tiene que pertenecer a todos los venezolanos y que la Fuerza Armada tiene que ser leal e incondicional, no a una persona o a un proyecto político o a un partido, sino a la Constitución y al pueblo venezolano. Que la Fuerza Armada tiene que en este momento saber que su motivo, su razón de ser, es ser los guardianes de la Constitución, para que el pueblo se exprese con libertad. Una Fuerza Armada no puede permitir que haya grupos paramilitares armados. Como dije al inicio, grupos paramilitares armados hoy matan a un ciudadano, mañana matan a un policía, pero pasado mañana van contra la Fuerza Armada también. El monopolio de las armas es de la Fuerza Armada. No podemos permitir grupos paramilitares armados y mucho menos que atenten contra el pueblo venezolano. La esencia de la Fuerza Armada es esa. Permitir grupos paramilitares va contra la esencia de la Fuerza Armada y se le va a devolver a la propia Fuerza Armada, y eso es algo que ellos en conciencia tienen que tener con toda la seriedad en este momento. La Fuerza Armada tampoco puede ser el cerco para impedir que el pueblo venezolano proteste porque se cumpla la Constitución.
El gobierno nos pinta como enemigos. Quiere pintar a diputados como Tomás Guanipa, o José Guerra, o María Albert Barrios, o cualquiera, como terroristas. Cuando aquí lo que estamos pidiendo es voto. Estamos pidiendo respeto a los derechos humanos. Estamos pidiendo respeto a la Constitución. Estamos pidiendo un canal humanitario para que entren medicinas y comidas a Venezuela, porque la corrupción ha hecho que se roben todo el dinero y las medicinas y la comida del pueblo. De manera que la Fuerza Armada, en este momento, nuestro llamado es a democracia, a un gobierno que se salió de la Constitución, entremos todos en la Constitución y entremos todos por el voto. No hay fórmula que pueda solucionar el problema venezolano que no sea el voto, permitiendo que todos los venezolanos voten y se expresen. Cuando esta persona expresa que quién nos garantiza la seguridad, le digo algo, señor, es al revés. Estamos marchando porque no hay seguridad. Estamos marchando porque en Venezuela no hay leyes. Estamos marchando porque en Venezuela no hay constitución. Estamos marchando porque en Venezuela no hay garantías. Por eso, mañana tenemos que salir a marchar por la búsqueda, como ciudadanos, de un país donde haya democracia, haya progreso, haya oportunidades, haya derechos humanos, y ese es el testimonio que tenemos que dar. ¿Que estamos corriendo riesgos? Siempre. El mismo riesgo que corremos todos los días cuando salimos a la calle y caemos en manos del AMPA o de la arbitrariedad o del abuso. No es distinto a eso. Bien vale la pena, Venezuela, salir con determinación a decir que lucharemos para tener un país libre, democrático y donde quien gobierne sea la Constitución y no simplemente alguien fuera de la Constitución, como está pasando en este momento. Ayer Diosdado Cabello decía que la oposición no va a entrar a Caracas y que tienen 50.000 motorizados que van a... Bueno, le tengo una noticia de Diosdado. No es que la oposición no va a entrar en Caracas. Caracas es de oposición. Este ataque contra Tomás Guanipa es precisamente porque es líder de Caracas. Le tengo otro mensaje de Diosdado Cabello. La oposición es Caracas. En las elecciones de la Asamblea Nacional le dimos una pela al oficialismo allá. La gente votó por la unidad. De manera que ya entramos, ya somos. La marcha de mañana es la marcha de todos. No es la marcha de la unidad, es la marcha de todo el pueblo que quiere cambio, que quiere un país distinto, que quiere un país decente, que quiere un país donde nosotros podamos progresar, nuestros hijos crecer, donde se respete realmente el derecho que tenemos todos a tener un país distinto y un país mejor. De manera que esa es la noticia, nosotros no nos van a amedrentar ni con miedo ni con sobredosis de amenaza. Aquí hay un pueblo que tomó una decisión, esa decisión se llama libertad. Y así como nuestro ejército liberó a 5 países con los libertadores, el pueblo venezolano el 19 de abril tomó también la determinación de ser un país libre, y eso es algo que nada ni nadie va a impedir que se materialice, porque Venezuela es un país libre, decidió ser libre, va a ser libre y va a lograr la libertad. El cambio lo va a construir toda esa Venezuela que quiere ser libre y que merece ser libre y que tiene el derecho a ser libre. Héctor Pérez, a empleados que se niegan a asistir mañana a la marcha en defensa de Maduro le dicen que deben explicar negativa por escrito. Pero es que todos obligados, están trayendo grupos del interior, están trayendo autobuses del interior, están obligando a los empleados públicos a venir, están contratando motos desde todas partes de Venezuela para venir. Es la irrealidad para meterse coba ellos mismos de que tienen apoyo popular, cuando el país lo que quiere es expresarse como se ha expresado a favor de un cambio. Repito, esta no es la marcha del gobierno y la oposición, es el pueblo entero diciendo ya basta. Tenemos derecho a un cambio, tenemos derecho a un cambio que está en la Constitución. No nos roben el futuro. Aquí dice Leterio Garufi, el país está al borde de una guerra civil, se le fue de las manos tanto al gobierno como a la oposición. ¿Tú crees eso? Mira, yo creo que siempre hay gente que dice que quiere estar en la mitad del medio, que se le fue las manos al gobierno a la oposición. Repito, esto no es un problema gobierno-oposición, esto no es el Caracas-Magallanes, esta es Venezuela, este es el pueblo venezolano, este es el pueblo digno de Venezuela, que incluye además a mucha gente que comulgó con el proyecto que inició este proyecto político, que dice no nos calamos a un gobierno que viola la Constitución, viola los derechos humanos, quiere someternos, que es corrupto por los 4 costados y que simplemente está agarrado al poder en nombre supuestamente de los pobres, y lo que ha hecho es más pobre, más miserable a todos los venezolanos, y que ha llevado incluso a que la gente se vaya lamentablemente de nuestro país. Te voy a poner un reto difícil en pocos segundos que nos quedan. Danilo González dice, yo soy chavista y seguiré siendo. Convénceme de seguir a la MUD con argumentos sólidos y verdaderos.
Le doy un solo argumento al señor Danilo. El único argumento es que nuestra lucha es por la Constitución. La misma Constitución que él apoyó es la misma Constitución que nosotros queremos que reine en Venezuela. Este no es el país ni de Maduro, ni de Diosdado, ni de Tibisay. Este tiene que ser el país de todos, y todos nos encontramos en la Constitución. Si mañana el CNE anuncia elecciones, ¿qué va a hacer la oposición? Mañana vamos a salir a marchar. Y pasó mañana, si ocurre eso. Seguiremos marchando. ¿Pero van a elecciones? Claro, nosotros vamos a seguir marchando y seguir en toda la conquista, pero quiero ser claro, aquí no se trata solamente de unas elecciones, se trata de lograr el respeto a la Constitución, se logra el respeto a la Asamblea Nacional, liberar a los presos políticos, es decir, nosotros no podemos quedarnos en la parálisis simplemente por un evento, nosotros tenemos que lograr la plenitud total de la vigencia de la Constitución. Muchas gracias, Julio, por haber venido. Muchas gracias, Vladimir. Julio Borges, dirigente del Partido Voluntad Popular, presidente de la Asamblea Nacional. Del Partido Primero Justicia y de Voluntad Popular también. Perdón, Primero Justicia, dije Voluntad Popular, imagínate tú. Es que nos están metiendo los dos de terroristas. Primero Justicia, imagínate tú. Bueno, mañana tenemos a Claudio Fermín, invitado a Vladimir a la Una, el negro Claudio Fermín. Muy bien. Así que bueno, gracias, Julio Borges, de Primero Justicia. Por eso tiene su banda amarilla, no naranjada. Será hasta mañana. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.